Nosotros empezamos en junio con charlas sobre poda. O sea, la idea de este ciclo de charlas es los cuidados del jardín durante el invierno. Estamos con el ciclo de charlas de poda y el jueves pasado fue sobre plantas, cuidados que hay que tener para esperar, digamos, la primavera y para cuidar las plantas del frío. Todas Ay, estas charlas fueron grabadas y están subidas al canal de YouTube de la Fundación. A medida que se van editando los videos, los vamos subiendo. Por ahí hay que editarlos porque como son muy pesados, cuesta subirlos. Pero bueno, ahí pueden encontrar las charlas anteriores. Y también les mandamos el material didáctico por mail. Bueno, les voy a ir contando entonces acerca de en honor, digamos, a los puntuales, y a los que se pudieron conectar ya, les voy a ir contando un poquito sobre plantas de interior. ¿A qué consideramos plantas de interior o cuál es la definición de plantas de interior? Consideramos plantas de interior a cualquier planta cultivada bajo techo y en un entorno ambiental controlado. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier planta que cultivemos en el interior de la casa o en una galería o en un pasillo, bajo techo de un vivero o bajo de una arboleda con muchos árboles que le dan sombra, todo ese techo se considera un techo para cultivar una planta de interior. Entonces, todas las plantas de interior son las que pueden ir adentro de la casa o pueden ir debajo de una pérgola o en el patio en un rincón, siempre que esté cubierto de las heladas sobre todo y del sol directo. Muchas plantas de interior por ahí soportan las heladas, pero lo que no soporta es el sol directo. Y justamente esa es una de las características de las plantas de interior, que no soportan el sol directo. Por eso se las llama también plantas de media sombra o de sombra algunas cuando pueden desarrollarse con muy poca luz. Las plantas de interior, como cualquier tipo de árbol, cualquier tipo de vegetal, nos brinda muchísimos beneficios, comenzando con la producción de oxígeno y la purificación del aire. Todos los beneficios que obtenemos de las plantas de exterior también podemos obtener de las plantas de interior. Por ejemplo, también otro de los beneficios que complementan la decoración de una casa. Ustedes podrán notar que por ahí una casa sin plantas, decimos o escuchamos decir no tiene vida. Las plantas le dan vida y le dan un toque de decoración a los interiores de las casas. Las plantas también crean un ambiente más relajado, reducen el nivel de estrés, regulan el polvo y la humedad ambiente, ya que ellos absorben los gases tóxicos, absorben los ruidos también. Entonces tenemos muchos beneficios para cultivar las plantas dentro de nuestros hogares. Acá podemos ver algunas imágenes de algunas plantas de interior. Fíjense que yo les comenté recién que las plantas de interior son las que no necesitan sol directo. Es más, el sol directo las perjudica mucho, pero no quiere decir que pueden desarrollarse en la oscuridad o sin luz. Cuando hablamos de plantas de interior no quiere decir que la vamos a ir a poner en una habitación sin ventanas, sin puertas o totalmente oscuras. Siempre tienen que tener la luz porque la luz es lo que necesitan para la fotosíntesis. Como verán acá estas plantas tienen mucha luminosidad. Acá tenemos otra. Son plantas de interior, pero que están siempre con mucha luz. Las plantas de interior, o sea, generalmente tienen que estar en macetas, entonces, como todas plantas en macetas, necesitan mucho más cuidado que las plantas que se desarrollan en el exterior o en el sol. Entonces, hay algunos cuidados, necesidades o prácticamente requisitos que tiene una planta de interior para poder desarrollarse. El principal requisito de una planta de interior
es la luz. Sin la luz, las plantas de interior no pueden vivir, porque la luz es sumamente necesario para fotosintetizar. Si no tienen luz, las plantas directamente no fotosintetizan y se mueren. El otro requisito es el agua. En el primer requisito, luz, digamos, la palabra clave es la falta de luz. Es decir, que la falta de luz le perjudica. En cambio, con el agua, el exceso de agua la perjudica. Las plantas de interior tienen que tener el riego exacto. Esto quiere decir que no hay que encharcarlas, no hay que ahogarlas, tienen que tener el riego necesario. Algunas necesitan un riego moderado y otras necesitan un riego abundante. Cuando decimos riego moderado, hablamos de prácticamente ahora en invierno a un riego de una vez por semana o cada 10 días. Esto quiere decir que la tierra o el sustrato debe secarse totalmente entre riego y riego. O sea, tenemos que poner los dedos en la tierra y ver si le falta agua, si está seca. Si está seca, se la vuelve a regar. Y si no, se espera hasta que esté seco. Eso es un riego moderado. Después está el riego abundante, que quiere decir que no hay que dejar que la planta se seque, no hay que dejar que la tierra o el sustrato se seque antes de volver a regar. O sea que el riego tiene que ser durante, o sea, la semana 2 o 3 veces. Todo esto depende del requisito de cada planta. Otro requisito es la temperatura. Cuando decimos temperatura, hablamos de, al ser plantas de interior, quiere decir que tenemos que regular la planta del medio ambiente, del ambiente donde se está desarrollando. O sea, las plantas de interior prácticamente tienen los mismos requisitos que nosotros de temperatura. O sea, así como nosotros no podemos vivir en una temperatura bajo cero, las plantas tampoco. O sea, así como nos hace mal el exceso de calefacción en invierno, también nos hace mal el exceso del aire acondicionado en verano. Esos mismos problemas tienen las plantas con la temperatura. O sea que una planta que necesita una temperatura ambiente, estamos hablando de entre los 20 y 24 grados de temperatura. Ahí se desarrollan las plantas de interior, que generalmente son plantas tropicales o subtropicales. El otro requisito o necesidad que tiene una planta para su desarrollo es el sustrato. El sustrato viene a ser la tierra donde se desarrollan las raíces de las plantas. Hay plantas que necesitan sustrato y hay plantas que también se pueden desarrollar en el agua. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y junto con el sustrato debemos recordar el tema del abono o fertilizante. Al ser la maceta o el contenedor el medio de desarrollo de esta planta, esa tierra tiene que estar abonada, tiene que ser siempre, generalmente las plantas de interior necesitan un sustrato rico en nutrientes. Cada una tiene su requerimiento, pero generalmente esta lista de requisitos que le estoy diciendo va para casi todas las plantas de interior. O sea, la luz, que es indispensable, el riego moderado para que no se encharque las raíces, la temperatura, el sustrato y la maceta o contenedor, que tiene que ser acorde al tamaño de la planta. O sea, la maceta puede ser de plástico, puede ser de barro, puede ser de cerámica, puede ser de fibrocemento. Hay macetas que son de madera. O sea, inclusive cuando reciclamos plásticos, reciclamos botellas de plástico, eso puede servir también para el desarrollo de una planta de interior. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que esa maceta o ese contenedor, ese recipiente donde vamos a poner una planta de interior, tiene que tener un buen drenaje. Esto quiere decir que tiene que tener orificios o agujeros en el fondo donde la planta pueda, respirar y pueda salir el exceso de agua cuando la regamos. Esto viene a ser entonces la maceta o contenedor, el requisito número 5. Y si nosotros tenemos en cuenta estos 5 requisitos, no vamos a tener problemas de sanidad o enfermedad en la planta. Generalmente las plantas de interior se enferman o por falta de luz
por exceso de agua, por exceso de temperatura, porque el sustrato está muy escaso o está muy ácido, porque la maceta es muy chica o porque no tiene orificios. Si nosotros tenemos controlado esos factores, la planta se va a desarrollar perfectamente y no va a tener problemas fitosanitarios. Como les decía recién, la luz es indispensable para la fotosíntesis. Sin ella las plantas no pueden sobrevivir. Entonces, de acuerdo a la necesidad de cada planta de interior, existen 3 tipos de plantas. Las que necesitan sol directo, que son muy pocas, que en realidad no es que la necesitan, sino que la toleran el sol directo, sería el caso de algunas palmeras que ahora les voy a mostrar. Tampoco, o sea, si decimos planta de interior quiere decir que no está expuesta al sol, pero por ahí puede estar en una vidriera o puede estar en un ambiente cerca de una ventana donde le pega el sol directo. Hay algunas plantas que no toleran ese sol directo y otras que sí. Después están las que exigen una luz más o menos intensa, pero sin la exposición directa al sol. Esas pueden estar en una ventana donde le da el sol de la mañana, pueden estar en una estantería, arriba de un mueble. Esas son las que necesitan la luz indirecta. Y después están las que crecen directamente a la sombra o con prácticamente la luz muy, muy difusa. No quiere decir tampoco que sea oscuridad total. Les vuelvo a repetir que la luz es indispensable para el desarrollo de las plantas. Por eso se debe saber bien qué plantas elegir y dónde colocarlas conforme a la luz que necesitan. Porque a veces vamos a los viveros y yo, por ejemplo, personalmente voy y me quiero traer todas las plantas, pero por ahí no tenemos espacio, no tenemos las condiciones dadas para que estas plantas se desarrollen en el interior. Entonces hay que tener muy en cuenta esto cuando vamos a comprar una planta que vamos a colocar en el interior de nuestro hogar. ¿Qué requisitos de luz va a necesitar? Existen 2 tipos de luz que podemos darle a nuestras plantas. La luz directa e indirecta, o sea, la luz natural, que puede ser directa o indirecta, que esa luz natural puede venir de una ventana, de una puerta, o si está en una galería puede venir de los laterales. Y después está la luz artificial. Hay lámparas especiales que le dan luz a las plantas de interior, inclusive hoy en día están muy de moda los jardines verticales, que están a veces en galería, en los shopping, en centros comerciales, donde tienen luz totalmente artificial. Esa luz es una luz especial que le da a la planta la luz que necesitan para sobrevivir. Eso en las casas de luminaria, en las casas de materiales eléctricos, pedimos directamente una luz que sea para iluminar una planta y seguramente nos van a saber dar la indicada. No necesitamos saber el nombre, digamos, de esa luz porque tiene un nombre medio raro. Después, los síntomas de falta de luz de una planta, por ejemplo, los tallos crecen largos y frágiles y las hojas tienen un verde pálido cuando son hojas verdes y cuando son hojas de color, por ejemplo, hay plantas de hojas rojas, de color ocre, color marrón. Esas plantas, cuando les falta luz, se ponen pálidas o amarillentas, como comúnmente le decimos. Y después, el exceso de agua también tiene sus síntomas. Es importante saber en el tema del agua que una planta a la que le falta agua puede demorar quizás 10 o 15 días en morirse por falta de agua. Sin embargo, una planta a la que le sobra agua, a la que tiene exceso de agua, se puede podrir en 2 o 3 días rápidamente. Los síntomas de exceso de agua son los bordes de las hojas amarronadas, desde el borde de afuera hacia adentro. Ustedes van a ver medio marrón, medio beige. Cuando la planta tiene las hojas con un borde de ese color, es un síntoma de que está teniendo exceso de agua.
Sin embargo, cuando le falta agua, se marchita, se caen un poquito las hojas, pero si las regamos, enseguida se recuperan. Tampoco quiere decir que la vamos a dejar un mes sin riego, pero puede soportar una semana o 10 días bien sin perjudicarse. Inclusive a veces puede marchitarse totalmente y secarse algunas hojas. En ese caso las podamos, retiramos todas las hojas secas, las volvemos a regar y seguramente se va a recuperar si tiene un buen sustrato. Otro síntoma de exceso de agua es el ataque de hongos o pudredumbre de las raíces directamente que matan a la planta. Los cuidados de las plantas de interior o plantas de media sombra son prácticamente equivalentes a los requisitos. Como les decía antes, si nosotros tenemos cuidado de darle esos requisitos a las plantas van a necesitar muy poco cuidado. Una vez que establecimos los requisitos y los ponemos en un lugar donde reciban el aire, el oxígeno y la luz necesaria, solo vamos a tener que observar a las plantas para ver si les falta agua o si les sobra. Y el mejor método de saber si a una planta le falta agua o le sobra es hundiendo los dedos en el sustrato o en la tierra. 5 centímetros más o menos metemos los dedos y es la única forma natural de saber si a las plantas les falta agua o si les sobra. Bueno, yo acá les voy a mostrar algunas imágenes con plantas de interior. Como les decía, a veces vamos al vivero y queremos comprar una planta que nos gusta, pero resulta que esa planta no es de interior, sino de exterior. Entonces eso tenemos que tener cuidado cuando compramos, porque existe una amplia variedad de plantas que pueden ir en el interior y sin embargo a veces nos encaprichamos con querer poner adentro una planta que es de afuera. Así que yo acá les voy a dar una lista, o imágenes de plantas que son completamente de interior. Los palos de aguas, por ejemplo, comúnmente conocidos como palo de agua, pero son de la familia de las drácenas. Drácenas, dracenas, dracaena, se la conoce o se la encuentra con varios nombres. Tenemos en los tonos verdes oscuros, verdes y amarillos, tonos rojizos. Acá tenemos toda esta variedad de drácenas que podemos poner en macetas o en canteros, ya sean adentro o, como les decía hoy, en un cantero, en una galería o en un rincón del jardín, pero siempre y cuando no le dé el sol directo. Los palos de agua se utilizan mucho en los centros comerciales o en los negocios o en los lugares amplios porque tienen mucha capacidad de absorber el humo del cigarrillo, por ejemplo, y algunos otros gases tóxicos. Acá en esta imagen de la derecha, por ejemplo, tenemos un arreglo de drácena. Este se llama drácena guarnecki, creo, si no me equivoco. Combinada con unas hiedras y unas violetas de los Alpes, no sé si se llega a distinguir bien. Estas son plantas que pueden andar en el interior o a media sombra. Es una combinación que tenemos que tener en cuenta también a la hora de mezclar las plantas, porque si por ahí mezclamos una planta de interior con una planta que necesita sol directo, alguna de las dos se va a morir, porque las dos no van a andar en el mismo lugar. Entonces eso también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestros arreglos. Después tenemos el bambú de la fortuna, llamado bambú comúnmente, pero en realidad también es una drácena o una dracena. Este es un cultivo que está muy también de moda ahora. Generalmente lo tenemos en el agua, pero también puede andar en tierra o en un sustrato preparado, como ven acá en la primera imagen. Esta sí es una planta que no necesita, que si la agarra el sol directamente quema las hojas, necesita muy poca luz y no luz directa. Esta foto que vemos, la primera imagen que vemos, por ejemplo, viene a ser como la planta original. Ya, por ejemplo, en la que vemos a la derecha, la última imagen, esto es una planta que se consigue con una técnica
La planta naturalmente no es así. Esta es también de la familia del palo de agua. Es un tallo recto que, bueno, con una técnica logra que se contorneen así. También es de muy fácil cuidado y anda tanto, como decía, tanto en el agua como en la tierra. Después tenemos la familia de los filodendros. Yo acá le pongo el nombre más común, o sea, no quiero abarrotarlos con los nombres científicos porque estos son los nombres con los que vamos a conseguir en los viveros. Tenemos la costilla de Adán o el huembé, como lo conocemos acá, que es la primera imagen. Después acá tenemos el filodendro calado, que le dicen, o el filodendro con agujeritos, dicen algunos. Después tenemos acá el filodendro limón. Estas son plantas que pueden ser trepadoras, como vemos acá en la segunda imagen, o también pueden ser plantas colgantes. O sea, si ponemos en una maceta y queremos que se vaya para arriba, tenemos que ponerle un tutor, o si no, directamente recostamos sobre un tejido o sobre una pared y ellos se van a desarrollar perfectamente. Y el filodendro limón lo podemos poner arriba de un estante o en una repisa y va a colgar. Acá tenemos otros tipos de filodendro. Este de la derecha es el comúnmente conocido como potus o poto. También es de la familia del filodendro. Estas dos plantas también se desarrollan en el agua. Cuando decimos en el agua, quiero aclararles que no es que ponemos tierra y le ponemos mucha agua, no, ese no es el método. O es tierra, y cuando hablamos de tierra hablamos de sustrato, si está en maceta, sustrato especial, no es cualquier tierra que ponemos en una maceta porque si no se encharca, tiene que ser sustrato para maceta, que ya sea comprado en el vivero o lo podemos preparar nosotros. Pero y si decidimos cultivarlo en agua, es solamente agua. Yo he hecho la prueba, por ejemplo, de cultivar estos dos tipos de plantas en un florero con arena y también funciona, pero sin agua, solamente arena húmeda. Después, otra planta muy, pero muy común y muy fácil de cultivar es la sansevieria en sus distintas especies. Tenemos la más conocida, que es la cola de tigre o lengua de suegra, que es la más conocida, o también conocida como la espada de San Jorge, que tenemos acá en las dos imágenes primeras. Esas quedan muy bien en maceta, también se usan en cantero. Estas también andan en el exterior, pero la particularidad de esta planta es que es bastante versátil, o sea, anda en la sombra, anda en el sol, anda en la media sombra, anda en el interior y con muy escaso riego. Con que se la riegue una vez por semana o cada 10 días, esta planta debería funcionar bien. Después acá tenemos a la derecha otras variedades que son más bien enanas, más bien compactas, y la última, que es la que está abajo, es la comúnmente conocida como espada. Aquellas eran las espadas de San Jorge, esta es la lanza de San Jorge porque tiene justamente una forma de lanza, o sansevieria cilíndrica. Estas son plantas muy utilizadas en el interior de los hogares. Después tenemos los spathiphyllus, ya entramos en las plantas que pueden tener flores. A veces yo siempre aclaro, por ejemplo, que los plantines florales, por ejemplo, necesitan sol directo y solo se cultivan en el exterior, pero estas son plantas que se pueden cultivar en el interior del hogar. ¿Qué quiere decir cultivar en el interior? Quiere decir que podemos plantarlas, tener adentro y que ellas pueden desarrollarse y florecer en ese medio. Sin embargo, como les voy a mostrar ahora, las orquídeas, las bromelias, son plantas que necesitan florecer afuera y que después las podemos llevar al interior. Pero estas plantas se desarrollan en el interior en todo su ciclo. Acá tenemos también el filodendro matizado o disciplinado. Me fui muy lejos. Que es el de abajo, que también es de la variedad de plantas de interior. Después tenemos la distinta gama de palmeras, las arecas,
la chamadorea o palmera bambusa, estas son todas plantas de interior, la palmera rapis, que puede ser cultivada tanto en el interior como en el exterior, siempre a la media sombra, las peperonias, que son plantas colgantes, toda una gama, tienen verde, matizados, rojizos, amarronados, las cintitas o lazos de amor, que también hay distintas variedades, hay el centro blanco con el borde verde, después tenés el centro verde con el borde blanco, tenemos y 2 o 3 especies más que bueno que acá no encontré las fotos. Los anturios, otras plantas con flores que pueden crecer y desarrollarse perfectamente en el interior, siempre y cuando tengan mucha luz. Estas tienen que tener por lo menos entre 6 u 8 horas de luz. Tenemos rojos, tenemos rosado, blanco, fucsia, también hay una amplia variedad de colores. Después están las famosas suculentas, también en una muy amplia variedad de especies. Tenemos los cactus, tenemos las plantas crasas. Todas estas especies pueden andar perfectamente en el interior, pero también con un drenaje totalmente fluido. El agua no puede estancarse porque si no se muere. Y también se pueden regar una vez por semana o cada 10 días. Necesitan mucha luz y también tienen la particularidad que pueden andar afuera y en el sol. No expuesto al sol directo del mediodía, pero sí al sol de la mañana o de la tardecita. Después tenemos las hiedras también en su amplia variedad de colores. Tenemos los helechos colgantes, los helechos de hojas grandes, de hojas dobles, de hojas lisas. Tenemos que es el helecho asta de ciervo, que es muy común acá en nuestra zona. Es un helecho prácticamente epífito, que necesita muy poco sustrato, puede andar en el tronco de un árbol siempre y cuando tenga sombra y se puede mantener con la humedad ambiente. Los helechos arborescentes, los que conocemos como el yashí, las bromelias en sus distintos colores, las orquídeas, como les decía hoy, tienen que florecer afuera en su hábitat y después las podemos llevar de adorno al interior hasta que termine la floración. Ahí luego las sacamos de nuevo para que comience nuevamente su ciclo. La violeta africana, que también hay una amplia variedad de colores. Y bueno, nos quedan 6 minutos, fui un poquito rápido a lo último porque quiero darles espacio si quieren hacer alguna pregunta. Marcelo, si podés habilitar los micrófonos, y les voy a ir pasando nuevamente las imágenes para que vean. Marce, ¿me escuchás? Bueno, ustedes pueden... ahí desmuteé a todos. Bueno. Si alguien tiene alguna pregunta. Eso increíble. Bueno, les estoy contando sobre este helecho que particularmente me parece uno de los más bonitos y que son muy, muy fácil de cultivar. A mí me dicen siempre que lo han comprado varias veces, que han intentado y que no han logrado su cultivo, pero yo creo que por ahí justamente el error es que lo ponen o en el sol directo o le ponen con un sustrato que se pudre y lo que necesita es estar bien oxigenado, tener muy buena luminosidad y prácticamente se alimenta de la humedad ambiente. No hay que mojarle mucho las hojas tampoco. No sé si ven acá en la primera imagen, ven una partecita que está marrón. Fabi. ¿Sí? Ahí Graciela escribió en el chat, me está haciendo una pregunta. Sí. No sé cuál fue el problema con los micrófonos, pero bueno, el que quiere hacer una pregunta, habilita su micrófono y Fabi le contesta. Yo no veo la pregunta de Graciela.
¿Cuál es la pregunta de Graciela? Está preguntando cómo solucionar cuando las raíces en la maceta le queda chica la maceta. ¿Cómo solucionar esa cuestión? Bueno, la única forma es cuando las raíces le quedan, o sea, cuando la maceta queda chica, no queda otra que cambiar de maceta a una más grande. O también hay otra técnica en la que se puede sacar la planta fuera de la maceta, quitar toda la tierra, o sea, con una manguera, con mucha agua, y cortar cuidadosamente las plantas, las raíces que van hacia abajo, las más gruesas, no cortar las de los costados porque esas son justamente por donde se alimenta la planta. Tenemos que tener en cuenta que en una planta la raíz más gruesa es la que adhiere la planta al suelo y la de los costados es la que absorbe los nutrientes y el agua. Si la achicamos un poquito alrededor, la parte de abajo, podemos sacudirla y volverla a poner sustrato y la ponemos en la misma maceta. Pero siempre lo conveniente es que si la planta se desarrolló, hay que cambiarla de maceta. Y si es una planta que por ahí se puede hacer división de matas, dividirla, achicarla y volver a plantar ya en 2 macetas si queremos mantener, porque por ahí no tenemos espacio para poner una maceta más grande. Pero bueno, podemos dividir la planta y hacer 2 plantas de eso. Acá tenemos, por ejemplo, si hay otra pregunta, no sé, les sigo contando sobre los helechos. Estos helechos que vemos acá también, que hay mucha variedad. Sí, hay otra pregunta. Sí, hola, a ver. Estela está preguntando cómo se soluciona el tema de las cochinillas algodonosas. La cochinilla algodonosa es un insecto picador o chupador y, o sea, hay un remedio casero que es lo que yo uso y lo que le recomiendo siempre a la gente, es un preparado de jabón blanco, o sea, una cucharadita de jabón blanco rallado, ponemos en 1 litro de agua, lo dejamos estacionar y con eso pulverizamos las hojas. Esa es y sobre todo si son plantas de interior que no podemos tirarle veneno o agroquímicos, eso es lo que podemos utilizar para mantenerlas libres de cochinillas, de pulgones y de cualquier insecto que la quiera molestar, digamos. Bueno, ahí nos queda menos de 1 minuto. Yo les quiero agradecer la participación, me parece que pasó volando la hora hoy. Y bueno, estén atentos a sus mails porque ahí le vamos a enviar todo este material y el video también de la charla grabada por si alguno se perdió el comienzo de la charla. No sé si hay alguna preguntita por ahí, Marcelo, no sé si vos estás viendo, yo no veo el chat. Si alguien quiere hacer alguna preguntita por micrófono. Patricia Tala nos está preguntando si el helecho azul es para que se desarrolle afuera y en el sol o no. No, el helecho azul es una plantita de interior que inclusive ahora en invierno se queda muy seco y todos pensamos que ya está muerto y no, no está muerto. Hay que cortarle las hojitas secas y esperar nomás, dejarlo ahí que pase, digamos, el frío del invierno y en primavera va a volver a brotar, pero de ninguna manera hay que sacarlo al sol porque ahí sí se nos va a morir. Y también es una planta que no necesita exceso de agua. El exceso de agua también la pudre. Ese es un hecho que necesita también tierra, sustrato muy suelto y con muchos nutrientes. Un dato que les puedo dar, por ejemplo, es que en los viveros venden sustratos que son especiales para maceta y sustratos que son para canteros o tierra que es distinta. Así que yo les invito a que investiguen, digamos,